Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento que nos vean, desde el lugar que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a ver otro tipo de unión que se puede dar entre dos porciones de flecha. Imaginen, por ejemplo, que ustedes desean transmitir sobre el mismo eje dos flechas que quieren conectar entre sí. En este caso, las flechas pueden o no ser del mismo diámetro. En este caso, tomamos esta flecha y este otro pedazo. Pero lo que queremos es que ambas flechas mantengan el mismo eje de rotación, algo que evidentemente no pasa cuando trabajamos con engranes. Además, no quiero que cambie la razón de la velocidad, de tal manera que yo quiero que este ensamble se mueva como uno solo, algo que no pasa cuando estamos trabajando con engranes, ¿no? Por esta razón, podemos utilizar unos elementos que se conocen como coples, y prácticamente consisten en un par de bridas soldadas o unidas a las dos porciones de flecha, y dichas bridas se conectan utilizando uniones temporales, es decir, pernos o tornillos, ¿no? Usualmente los pernos se colocan aquí, se colocan acá, y ya viéndolo de frente tendríamos algo como esto, ¿no? Aquí tenemos el disco de la brida. Aquí tenemos todos los pernos, de preferencia con el fin de mantener la estabilidad. Suelen ser pernos del mismo tamaño. Ese tamaño se conoce como el diámetro del perno, dt. Entonces, cada uno de estos tiene un diámetro dt. Dichos pernos están acomodados en una configuración anular, el cual se encuentra a una distancia regular desde el centro del eje. Todo esto es colineal o todo esto es coaxial, por lo tanto se puede decir del centro del eje sin ningún problema, ¿no? El centro del eje, aquí está representado, voy a poner una crucecita, y el radio del anillo es lo que vamos a conocer como L, ¿no? L va a ser el radio del anillo. Y bueno, obviamente para que el cople pueda tolerar el ensamble, yo lo que debo de hacer es que estos pares torsionales que se están transmitiendo, pues el cople los pueda soportar y no se me deshaga el ensamble, ¿no? Por lo tanto, imaginemos que tenemos un par torsional. Este par torsional va a ser contrarrestado por cada uno de los pernos, ¿no? Esa es la intención, que sirva como ensamble. Esta se conoce como fuerza tangencial. Podemos ver entonces que la fuerza tangencial multiplicado por L, que sería la distancia perpendicular correspondiente al radio del anillo, L, pues nos va a dar el torque. Pero ese torque nada más va a estar representado por este perno. Por lo tanto, el torque total se tiene que distribuir en cada uno de los pernos que conforman el ensamble, o sea, N. Y esto sería por equilibrio el torque total, ¿no? Por equilibrio, lo que nos está diciendo el problema es que el par de torsión se distribuye en cada uno de los 6 pernos. Ahora, el cortante que se da en el perno, si vemos el perno ya de frente, pues ustedes pueden darse cuenta que está cortante simple. Aquí se transmite F de T, y esta F de T se va a manifestar en alguna sección de ese perno, que suele ser de radio de sección uniforme, como el esfuerzo cortante directo transversal, ¿no? Por definición, o como ya lo vimos en las primeras unidades, tau tiene que ser igual a fuerza sobre área. En este caso, la fuerza tangencial que se está aplicando, y el área pues es correspondiente al diámetro del tornillo, es decir, pi por diámetro elevado a la cuarta, ¿no? Dicho de otro modo, el 4 lo pasamos para el otro lado y vamos a tener 4 por ft pi de t al cuadrado. Y eso que tenemos ahí se va a despejar en f de t. Al final de cuentas, se despeja f de t y nos va a quedar pi diámetro t al cuadrado por tau. El tau suele ser, pues para fines de diseño,
el tau permisible. Es decir, que la carga y la distribución debe ser tal que el esfuerzo no se tenga que exceder el tau permisible, ¿no? Como lo vamos a ver en los ejemplos a continuación. Por lo tanto, el par torsional es el número de tornillos por el radio del anillo y f de t pues sería pi por diámetro de t al cuadrado dividido sobre 4. Y fundamentalmente, esta sería la ecuación bajo la cual vamos a estar diseñando estos coples, ¿no? Bueno, para ponerlo en práctica, vamos a realizar un ejercicio sencillo, un sencillo ejercicio, perdón. Dice, problema 13. Un acoplamiento por medio de bridas tiene 8 pernos. Dichos pernos son de 20 milímetros de diámetro, equidistantemente espaciados en un círculo de 300 milímetros de diámetro. Determina el par torsor que puede transmitir si el esfuerzo cortante admisible en los pernos es de 40 megapascales. Ok, vamos a ir recopilando los datos del problema. Nos está diciendo que es un ensamble de 8 pernos. Cada perno tiene 20 milímetros de diámetro y están equidistantemente espaciados en un círculo de 300 milímetros de diámetro. Vamos a dibujar el diagrama de una vez. En este caso, aquí tenemos la brida y vamos a poner los 8 pernos. Ok, acuérdense que es lo más representativo posible, ¿eh? Aquí tenemos 4. Y pues finalmente acá en medio pongo otro. Acá pongo otro. Y ahí está, básicamente esta es la representación, ¿no? Bien. Ahora, todos esos pernos se encuentran a una misma... Ay, ¿qué fue lo que hice ahí? Todos esos pernos se encuentran a una misma distancia del centro. Sin embargo, nos está diciendo que no nos está dando el radio, nos está dando el diámetro del anillo. Acuérdense que L es el radio, no el diámetro del anillo. Por lo tanto, el dato se interpreta como 2L igual a 300 milímetros, ¿no? O bien, ya despejando, L pues es 150. Determina el par torsor que puede transmitir si el esfuerzo cortante permisible es de 40 megapascales. Obviamente por los datos que nos da el problema, esto va a estar en megapascal, en milímetro y en newton. Ahora, ¿qué nos pide hallar el problema? El par torsor que más pueda soportar, o sea, el par que tengo acá. Y bueno, pues podemos suponer que los materiales, o el material en este caso, se encuentra dentro del límite elástico. Ok, viendo el problema, todo parece indicar que va a ser un ligero formulazo, porque tenemos ya toda la información, ¿no? Esta la pasamos acá y prácticamente no nos queda más que sustituir, ¿no? Los 8 tornillos en radio de 150 milímetros, pi entre 4, diámetro al cuadrado. El diámetro del tornillo es de 20. Y con esto ya me va a dar el torque que más puede aguantar en newton milímetro en virtud de las unidades, ¿no? Pues aquí lo ponemos y vamos a calcular, ¿no? 8 por 150 por pi por 20 elevado al cuadrado dividido sobre 4. Y esto me va a dar prácticamente 376.991 newton milímetro. O ya dejándolo aproximado, 377 newton metro. Y este es el máximo par torsional que puede soportar este ensamble, ¿no? Dada pues la información del problema. Nomás que aquí se me olvidó algo. No sé si lo alcancé a poner. ¿Dónde quedó el tau? Buena pregunta. Ah, ok. Aquí en esta ecuación, fe de ratas, olvidé poner el esfuerzo, ¿no? Entonces este tau permisible también va, porque
parte de la fórmula de la fuerza no solamente es el área, sino el tau permisible, ¿no? Entonces, una disculpa aquí. Vamos a poner bien ya la ecuación. Y también aquí la vamos a poner bien, ¿no? Ok. Lo bueno que no nos viene a afectar tanto porque al final de cuentas era la parte final. Y es un problema de sustitución directa, ¿no? Ok. Entonces, el tau permisible nos dice que es de 40. Y a partir de eso ya podemos calcular 8 por 150 por pi por 20 elevado al cuadrado por 40 dividido entre 4. Y esto me da 15 millones 79.644.74 Newton milímetro, ¿no? O ya dejándolo en unidades más habituales, 15.080 Newton metro aproximadamente, ¿no? Y esto es lo más que puede aguantar mi ensamble. Bien, entonces, como ven, los problemas no son tan complicados. Simplemente hay que tener en mente todo lo que nos está dando el problema y sobre todo asegurarnos que el acoplamiento vaya a resistir la carga torsional que se le está aplicando, ¿no? Vamos con un problema un poquito más interesante. Vuelve a ser un acople, pero ahora con de dos pasos. Y nos dice, un acoplamiento por medio de bridas tiene 6 pernos de 10 milímetros situados en una circunferencia de 300 milímetros de diámetro y 4 pernos del mismo diámetro en otro círculo concéntrico de 200 milímetros de diámetro, tal y como se indica en la figura mostrada a la derecha. ¿Qué par torsor puede transmitir sin que el esfuerzo cortante exceda de 60 megapascales? En los pernos, perdón. Ok, a diferencia del problema pasado, aquí tenemos dos capas de pernos. Sin embargo, hay que aprovechar que existe una relación lineal entre P1 y P2. Pero antes vamos a, como siempre, a identificar los datos, ¿no? La capa 1, la externa, tiene 6 pernos, cuyo diámetro es de 10 milímetros, ¿no? Luego nos está diciendo que estos se encuentran en una circunferencia de 300 milímetros de diámetro. Por lo tanto, L1 va a ser igual a 150 milímetros. Para la segunda capa, o sea, la interna, vamos a tener que el segundo círculo es de 200 milímetros de diámetro, por lo que L2 va a ser igual a 100. Y mismo diámetro de tornillo, por lo tanto DT2 es igual a DT1, es igual a D sub T más bien, y pues también es 10, ¿no? Dice, en otro círculo concéntrico de 204 pernos del mismo diámetro, o sea, N sub 2, N igual a 4, N sub 2 igual a 4, del mismo diámetro, en un círculo de 200 milímetros de diámetro. Y finalmente, el tau permisible, ¿no? Que es igual a 60 megapascales. Bien. Lo que nos pide hallar es el par torsional total que puede aguantar el sistema. Aquí lo ponemos, hallar el par torsional, ¿no? Y pues como siempre podemos suponer materiales dentro del límite elástico, ¿no? Con esta información nosotros podemos empezar a analizar el problema tomando en cuenta que voy a tomar esta figura, no sé si me van a hecho sí, porque ya está listo aquí todo. Está mejor dibujado que lo que yo haría. Entonces, vamos a meter el diagrama acá. Esperemos que sí puede funcionar. Entonces, el planteamiento que yo voy a hacer, estos están ejerciendo fuerzas a favor y esto se tiene que balancear con un torque en contra. Entonces, todos los torques, todo el torque relacionado con el anillo exterior le vamos a llamar T1, torque 1. Mientras que todo el torque relacionado con el anillo interno
Le vamos a llamar T sub 2. Ok. Debido a su lejanía, T sub 1, digamos, es la capa crítica. Después de todo, el par torsional aumenta con respecto a la distancia. Vamos a usar T1 como nuestro límite. T1 se puede sacar utilizando la fórmula de la teoría de Coples, que ya la conocemos, y obviamente pues la vamos a adaptar a las cantidades de la capa 1. Es decir, tenemos N sub 1, L sub 1, el diámetro de los tornillos y el esfuerzo permisible ya lo conocemos. Por lo tanto, aquí simplemente sustituimos y vamos a encontrar el par torsional correspondiente. N sub 1 es 6, L sub 1 es 150, pi entre 4, diámetro al cuadrado, que si no me equivoco es 10, y finalmente el esfuerzo máximo permisible, 60 megapascales. Esto va a estar en newton milímetro, dadas las unidades que estamos trabajando. 6 por 150 por pi por 10 al cuadrado por 60 dividido sobre 4. Esto me va a dar 4.241.150.08 newton milímetro, ¿no? Ya para la respuesta final lo pueden dejar como 4.241.15 newton metro, ¿no? Y esa sería la primera respuesta. Ahora, esto es como si fuese un problema estáticamente indeterminado. Obviamente yo necesito hacer la sumatoria de pares torsionales y pues esta sumatoria de pares torsionales igual a 0 me va a quedar bien obvia. Por un lado tengo menos T1 menos T2 y por el otro lado tengo la T, que es la T total la que debo de encontrar. T es igual a T1 más T sub 2. Ok, T sub 1 ya lo conocemos, es lo que acabamos de encontrar. Queremos encontrar este, pero no conocemos T sub 2. Sin embargo, hay una relación que limita el valor de la fuerza tangencial 2 con respecto a la 1 y tiene que ver con su distancia respecto al centro. Vean ustedes, P sub 1 es lo que en mi nomenclatura denomino como la fuerza tangencial 1. Aquí le vamos a poner formando el triángulo. Y luego acá abajito tenemos la P sub 2, ¿no? Que la estamos conociendo como Ft sub 2. Bien, esto está formando un triángulo, una serie de triángulos semejantes, y es posible aplicar el teorema de Tales para su solución. Tomen en cuenta que esta distancia es L1 y esta distancia, voy a hacerlo un poquito a la derecha, esta aquí sería L sub 2, ¿no? Aquí la ponemos, L sub 2. Entonces, aquí me equivoqué. Este tiene que ser, no, claro, y me equivoqué aquí, ¿no? Este es L sub 1, L sub 2. L sub 1, si no me equivoco, es 150 y L sub 2 es 100. Pero nunca hay que perderlo de vista. Así es, nomás que aquí me pasé un poco, ¿no? Ya está, 100 y 150. 150 milímetros y 100. Ok. Podemos sacar la fuerza tangencial 1, dado que T1 también es igual a fuerza tangencial 1 por L1. Pero eso nada más me lo va a dar un tornillo. Para cuantificar todos los tornillos, aquí le tengo que poner N sub 1. Eso quiere decir que la fuerza tangencial 1 va a estar con T sub 1, N sub 1, L sub 1. Ya despejado todo, ¿no? T sub 1 es lo que acabamos de encontrar. Ojo que esto está en newton metro. N sub 1 es el número de tornillos de la capa 1, que era 6.
y L sub 1 es aquí le vamos a poner punto 15 para que sea congruente con las unidades. Con esto vamos a encontrar la fuerza tangencial 1 en términos de newtons. Lo trabajamos. Bien. Ahí está, ¿no? Luego esto se divide entre 6 por punto 15 y esto me da 4712.39 newtons. Bien. Ahora, aplicando triángulos semejantes, tenemos Ft sub 2 es a 100, como Ft sub 1 es a 150. Ft sub 2 entonces es 100 sobre 150 Ft sub 1, ¿no? Y el Ft sub 1 es lo que obtuvimos previamente, 4712.39. Entonces, al estar restringido linealmente, la fuerza tangencial de 2 tendría que ser igual a 3141.59 newtons. Y con esto ya podemos encontrar el par torsional 2, que pues es equivalente, parecido a esta fórmula, pero aquí vamos a poner n sub 2, ft sub 2, l sub 2. N sub 2 es solamente 4, ft sub 2 es 3141.59 y L sub 2 es 0.1, porque aquí lo tenemos, 0.1. Bien, haciendo el cálculo, aquí tenemos esto por 4, esto por 0.1 y me da 1256.64 Newton metro. Y bien, aquí ya tenemos el torque 2. El torque 1 es de 4241.15 y el torque total es la suma de los dos. Por lo tanto, el torque total que pueda aguantar mi ensamble es la suma de los dos torques límite. Y esto me va a dar la respuesta definitiva de 5497.79 Newton metro. Y esta ya es la respuesta definitiva. Si tienes más capas, pues simplemente agregas una relación adicional al triángulo semejante. Y cada capa la sumas, ¿no? Es lo único que habría que hacer para este problema. Bien, es nada más extender la misma idea a dos capas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos que diseñar el acople y al mismo tiempo la flecha que conecta? Para eso tenemos este problema número 15. Con este vamos a cerrar la unidad 3 y ya que pues representa un repaso de diversos temas que estamos viendo. El problema dice, un generador está unido a una turbina por medio de un acople en A, sujeto por una hilera de 8 tornillos. Aquí estamos, este es un problema de una sola hilera. Esto va más acá. Y nos dice que esa hilera tiene 8 tornillos de 6 milímetros de diámetro. Tanto los tornillos como el eje sólido tienen un máximo esfuerzo permisible de 70 megapascales y los tornillos están situados a una distancia de 50 milímetros del centro, o sea, el radio del anillo es de 50 milímetros. Además, nos dice que el eje tiene un diámetro de 22 milímetros, por lo tanto nos pide hallar o determinar la máxima potencia si el motor está pasando un movimiento de 1000 RPM, ¿no? Entonces no debemos de exceder ni el esfuerzo de los tornillos ni el esfuerzo de la flecha. Bueno, este es un problema de dos criterios. Vamos a diseñar primero el acople, encontrar el máximo torque que aguanta, luego vamos a hacer lo mismo con la flecha y nos vamos a quedar con el valor menor de esos dos, porque es el valor crítico, es el primero que va a fallar.
Diseñando con base a ese torque aseguramos el otro. Aquí tenemos el cople, es un cople de 8 tornillos, muy parecido a la figura del problema 13, de hecho la voy a tomar prestada. Es un cople de 8 tornillos, ¿no? Ahí está. Y bien, también voy a tomar prestado una vez la ecuación. Como ven, el procedimiento para el diseño del cople no varía mucho, simplemente tener en cuenta toda la información. Al final, el número de tornillos es 8. La distancia con respecto al centro es de 50 milímetros. Aquí dividimos pi entre 4. El diámetro del tornillo es 6 milímetros. Y el tau permisible es de 70 megapascales. Entonces aquí ustedes pueden ver que prácticamente el par torsional se puede conocer. 8 por 50 por pi por 6 al cuadrado por 70 dividido entre 4. Y esto nos va a dar un par torsional de 791.681.35 newton milímetro. Esto significa que este es el máximo par torsional que puede soportar el cople para transmitirse entre el segmento de flecha que da al generador y el segmento de flecha que da a la turbina. Nada más estoy revisando que lo haya copiado bien. Ahí está. Bien, obviamente el diámetro de la flecha tiene que llegar a ser menor. Visto de frente, la flecha la veríamos así, ¿no? Entonces, esta flecha también está soportando el mismo par torsional. Agarramos la flecha tiene un diámetro, el diámetro de la flecha es de 22 milímetros. Ahí está, lo estoy poniendo lo mejor posible. Pero, ahí está, se hizo lo que se pudo. Y este es el diámetro, esta sería la flecha. Diámetro de la flecha, 22 milímetros. Obviamente tiene que ser menor al diámetro del anillo, si no estaría topando. Aquí está soportando un par torsional. Veamos cuánto es lo más que pueda soportar. Y el material es el mismo, ¿no? Digo esto porque el máximo esfuerzo permisible va a ser pues TC sobre J, ¿no? Esta es la fórmula de torsión para la flecha. Tau permisible, ya lo conocemos. Lo que tenemos que encontrar es la T, ¿no? Bien. Entonces aquí está tau permisible por J entre C. El tau permisible es de 70, eso lo dice directamente el problema. La C es la distancia radial, que tiene que ser la mitad de 22, esto es 11. Pero la C va para acá abajo, ¿no? Ya después del despeje. El momento polar de inercia nos están dando el diámetro, pi sobre 32, diámetro a la cuarta, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos acomodar el cálculo de la siguiente manera. Por un lado tenemos 70 por pi por 22 a la cuarta en el numerador. Y en el denominador vamos a tener 32 y 11. Entonces el par torsional que más puede aguantar la flecha es 146.351.09. Y de estos dos pares torsionales, el que controla el diseño tiene que ser el más bajo, porque eso significa que la flecha va a tronar primero. Diseñando la flecha, aseguro el cople, porque yo sé que ya nunca va a exceder los 791.000. De tal manera que este torque es el que controla. Por lo tanto, ya podemos irnos a determinar la máxima potencia que yo le puedo instalar a ese sistema. Acuérdense que la potencia de una flecha es T por W. Sin embargo, yo recomiendo que la T la pasen a Newton metro, por lo tanto esto va a ser 146.35 Newton metro. Y por otro lado tenemos la velocidad angular. Por ahora nos están dando 1000 RPM. Entonces aquí ponemos 1000 revoluciones por minuto. Y aquí convertimos los minutos, o sea, un minuto, 60 segundos. Y una revolución son 2 pi radianes. Usando el torque crítico, el otro no.
Y con esto, aquí metiendo la n puntito y haciéndole las conversiones, vamos a encontrar 1000 por 2 por pi entre 60, y esto nos da 104.7197, 104.72 radianes por segundo. Y finalmente vamos a tener potencia igual a T por W. Con el torque, en términos de 104.72, y esto nos va a dar... no es cierto, me equivoqué aquí. Una disculpa. 146.35 por 104.72. Esto nos va a dar 15.326 watts. 15.325. Aquí me salió feo. Watts. O también expresándolo de forma abreviada, 15.33 kilowatts. Esta es la máxima potencia que se debe de instalar a la flecha para que pueda transmitirla sin que el cople ni la flecha se rompan. Ok, bueno, pues eso sería todo por esta lección y por esta unidad. Ya a partir de la siguiente lección vamos a estar trabajando con vigas, empezando con el tema de los diagramas de cortante y momento flector. Con ello también vamos a dar pie al tercer tipo de esfuerzo, que son los esfuerzos por flexión, los cuales son muy importantes al momento de diseñar diferentes elementos mecánicos. Si no hay nada más que agregar, recuerden que no olviden suscribirse al video en caso de que les haya gustado y recomendarlo con sus amigos. Asimismo, no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de nuevos contenidos, dándole clic a la campanita también. Asimismo, si tienen alguna observación para mejorar esta lección, no olviden dejar sus comentarios acá abajo y serán puntualmente atendidos. Bueno chicos, si no hay nada más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.